Ya, muy bien, vamos adelante. Bendito Padre Celestial, le alabamos, le exaltamos, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Nos presentamos, Papito amado, en primer lugar pidiéndole perdón por nuestros pecados, Señor, por todas nuestras faltas, todo aquello que impide su gloria, oh mi Dios. Le pedimos que sea usted perdonando. Y gracias, Señor, porque tenemos la claridad, oh mi Dios, de que es así, Papito, porque allí en la cruz pagó usted, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Y nos permite, Señor, ir a su presencia cada vez que podamos fallar, oh mi Dios, para estar limpios, Señor, y estar en una rica comunión con usted. Gracias, Padre amado, por enviar a Jesucristo, su Hijo, a pagar en la cruz por nuestros pecados. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad. Y en este tiempo, Señor, queremos seguir aprendiendo, edificándonos y aportando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dé. Gracias, Señor, por tu Hijo José. Te pido que lo sigas fortaleciendo, ayudando, Señor, especialmente en su salud, junto a su esposa, su hijo, mi Dios amado, y así también a cada uno de aquellos que se conectan, Señor bendito. Que podamos seguir creciendo en su amor. Y dejamos delante su presencia, Padre, como dice su palabra. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y usted nos hará descansar. Por eso le entregamos a usted, Señor, toda inquietud, toda preocupación, y solamente coloque gozo y paz en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Muy bien. A ver, vamos a leer desde el verso 10 al 23, ¿ya? Entonces, 16, 17. Del 10 al 16, ¿puedes leer, Marcelo? Y del 17 al 23, Pepe, capítulo 14. No hay problema. Del 10 al 16, Marcelo, del 17 al final, al 23, el Pepe. Ok. Ya, gracias. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, seguimos el tema relacionado con estos puntos que tienen que ver con las opiniones o los pensamientos, ¿ya? Entonces, lo que es importante aquí es considerar al otro, una consideración del otro. Uno tiene que tener paciencia, alguno, y el otro también tiene que procurar crecer y madurar, o esperar que crezca, que madure para que no esté siempre juzgando lo que hace el hermano que tiene mayor libertad. Entonces está el que tiene libertad, considerar al que tiene problema con esas cosas que hace, y el que tiene el débil, el que juzga al que hace ciertas cosas, se necesita paciencia para que él crezca o ella crezca y se desarrolle.
Entonces, el apóstol Pablo sigue aquí con su forma de explicación tan detallada que no deja prácticamente cabo suelto. El apóstol Pablo es así. Es muy, muy detallista en los temas y eso nos ayuda a nosotros para considerarlo y también para nuestra madurez espiritual en el sentido de la paciencia y sobre todo considerar al otro que no es mi siervo, como hemos explicado ya, sino que es del Señor. Él tiene su Señor y él sirve a su Señor de acuerdo a lo que entiende en ese momento. Si alguno entiende algo más, tiene que procurar considerar al que, por así decirlo, quedó un poquito atrás y hay que esperarlo para que avance. Es una actitud muy importante y que en base, por supuesto, del amor, unos para con los otros y también del hecho de ver que ese hermano o hermana es del Señor y le costó el mismo valor, el valor de la obra de su hijo para rescatarlo. Por tanto, yo no tengo por qué hacer tropezar a ese hermano o hermana. El verso 10 dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso ya lo hemos visto, pero aquí lo que está diciendo que hay dos actitudes que no son correctas. Primero, el que juzga a su hermano, el que juzga porque tiene mayor libertad y hace cosas que a él En internet, le te pone afectan. sobre la todo esto, lo pone a... Tiene abierta ya, ahí sí. Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es decir, el que tiene libertad menosprecia al otro porque lo ve infantil, lo ve un niño, lo ve que le falta, ¿ya? Y puede incluso enaltecerse sobre él, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, allí el Señor juzgará todas nuestras acciones, juzgará al que juzga al otro y también al que menosprecia. Entonces, esas dos acciones tienen que ser dejadas de lado y hay que aprender cómo hacerlo. Y aquí el apóstol Pablo sigue avanzando en eso. Dice, ahora el verso 11, que no lo hemos visto, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, aquí está diciendo que Él es el que juzgará al uno o al otro y Él es el que tomará en cuenta cómo actúa uno y cómo actúa el otro. Y todos daremos cuenta al Señor de manera independiente, individual. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos de guardarnos de llegar al tribunal de Cristo, que es donde el Señor va a contemplar lo que hemos hecho desde que hemos creído hasta que estemos con el Señor, pero Él lo va a hacer, Él es el juez. Ninguno tiene que menospreciar o juzgar y establecerse como juez. Y mire cómo lo dice, de manera bastante fuerte y pone toda su persona relacionado con lo que explica aquí dice, porque escrito está explicando que está escrito. Y siempre cuando dice escrito está, es algo que ha sido escrito y tiene vigencia en el tiempo. Es decir, lo que fue escrito, aunque haya sido en el Antiguo Testamento, tiene vigencia hasta el día de hoy. Eso es lo que está diciendo. Fue escrito y tiene continuación o vigencia. Esa es la forma donde dice está escrito, porque por eso lo usa con toda libertad y con la autoridad del Espíritu de Dios. Y dice, vivo yo, dice el Señor. Mire lo que está diciendo, vivo yo. Lo que está diciendo aquí es que tan cierto como que Él vive, lo cual es real, de esa manera será también real el juicio. Entonces, Él está poniendo su existencia que es real y la conocemos, la entendemos por la revelación bíblica y por lo que hemos creído, de esa manera, de esa manera el juicio será totalmente real. Entonces, también se puede decir por mi vida, es decir, por mí, que Él pone su vida, su existencia, de que Él será el juez y es el juez. Dice el Señor
que ante mí se doblará toda rodilla. Una sumisión total de todos los seres vivientes, de todos, toda rodilla. No hay nada que no se doblegue ante el Señor. Entonces, cuando vemos eso, nosotros pensamos, ¿por qué yo voy a tener una actitud negativa del uno o el otro lado si Él va a dar cuenta al Señor? Y yo también. Si yo tengo una actitud inadecuada, yo voy a ser juzgado por el Señor. Y Él, si hay algo que yo lo juzgo o lo menosprecio, no tengo por qué entrar allí, porque también Él dará cuenta al Señor de acuerdo a lo que entiende. Si yo entiendo que se tiene que comer, bueno, yo daré cuenta al Señor. Pero no es de ser tropiezo a mi hermano, porque también daré cuenta de ese tropiezo. Entonces puedo hacerlo, pero fuera del ámbito de dañar a alguien. Y el otro, el que juzga, el que, el que no come, por ejemplo, el que no come, él no tiene que juzgar al otro. ¿Por qué? Porque en el fondo él dará cuenta al Señor. Y cada uno tiene que, después habla, cada uno tiene que estar convencido de lo que entiende y cómo vive y se debe al Señor. Por ejemplo, hay tantas denominaciones. Ya nosotros decimos, nosotros no somos una denominación. No. Miren, ellos, por ejemplo, tantas cosas que hacen y nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no tenemos por qué juzgarlos ni menospreciarlos. Ellos darán cuenta de acuerdo a lo que entienden, lo hemos dicho. Entonces hay una libertad allí. Ahora, por supuesto, el fuerte, el que come, sabiendo que todas las cosas han sido limpias, porque Pablo después lo dice, que ciertamente todas las cosas han sido limpias, bueno, pero eso lo sé yo. Y por supuesto hay una debilidad en el otro, hay algo que le falta entender, pero hay que dejarlo, ayudar y esperar y tener paciencia con aquel que está un poquito más atrás. O tal vez termine así. Los hermanos que están junto con nosotros y aquellos otros que se reúnen en otro lugar. Es un asunto de considerar de que ese o esa es del Señor, no es mío, no me pertenece. A veces se hacen preguntas, uno se ha equivocado también, a veces me ha tocado con niños, niñas, jóvenes que preguntan de otro lado y uno a veces defiende mucho lo que uno entiende, en vez de tener una consideración con esas personas. Yo creo que eso tiene que avanzar en el tiempo para ayudar. Y además que son cosas de opinión, no tiene nada que ver con la salvación. Si alguien me dice que es salvo porque fue no sé, porque fue al Vaticano, ya, porque fue al Vaticano salvo, bueno, yo tengo que presentarle realmente lo que enseña la Biblia con amor, con paciencia y lo que dice la Biblia. Si la persona se queda con eso, bueno, pero ahí sí está fuera de algo que es fundamental. Si alguien dice porque habló en lengua es salvo y si no habló en lengua no es salvo, lo cual también se menta, bueno, yo tengo que tratar de ayudar con amor, ¿verdad? Sobre eso, sobre ese tema. Pero si es salvo y habla en lengua, pero la persona sabe que es salvo y tiene las cosas claras, no hay para qué seguir más, hasta que el Señor le dé claridad. Entonces, lo que estemos de acuerdo, caminemos juntos, dice allá en Filipenses. Qué bonito, qué hermoso, porque en el fondo todos venimos de orígenes tan distintos, de todo tipo, tanto raciales como religiosos. Entonces, está bien. Hay hermanos que se juntan con otros de otro lado y no tienen ni un problema, y trabajan juntos, etcétera. Y al principio a uno le cuesta entender eso, pero ¿cómo? Al principio, porque somos cuadraditos, pues ya. Pero, ¿sabes? No es así, no es así. Y las otras cosas secundarias no se hacen problema. Entonces dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Reconocer que todos daremos cuenta al Señor de forma individual, de forma particular. Entonces dice, y toda lengua confesará a Dios. No está diciendo que las lenguas que quieran. No, todos confesarán a Dios. Y ese es un reconocimiento de la autoridad del Señor. Entonces tenemos la sumisión y tenemos el reconocimiento. Y toda lengua confesará a Dios. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, de sí mismo. Eso está diciendo.
Por tanto, yo tengo que procurar que el hermano y yo, la cuenta sea cada vez menos dañina, que cada vez nuestra cuenta al Señor sea importante. Que yo no puedo hacer lo que quiera con el hermano porque el Señor me va a cobrar. El otro tampoco puede hacer lo que quiera conmigo porque el Señor le va a cobrar. Porque hemos de someternos a Él y reconocerlo a Él. Entonces, aquí está hablando en general, ¿eh? Está usando un texto de manera libre, porque en el fondo aquí está hablando de todo, de las naciones, de todo, pero aquí lo está usando para nosotros, este texto, para que nos demos cuenta que el asunto es serio, realmente serio y tan importante. Entonces dice, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire, qué claridad, qué claridad el apóstol Pablo. Entonces dice, de manera, es decir, que por el uso del texto que está usando, que está en Isaías capítulo 45, dice, de manera que cada uno, uno por uno, independiente, personal, no es familiar ni congregacional, uno por uno, dice, dará de nosotros, dará a Dios cuenta de sí o razón de sí. Es decir, nosotros, ¿cómo va a ser? A veces pregunta cómo va a ser. Bueno, Señor, es probable que nos diga lo que es malo o incluso nos pregunte. No sabemos cómo va a ser el tribunal, ¿ya? No es para condenación, sino lo que hemos hecho, quizás nos pregunte allí. Pero, ¿saben qué? Eh, Relacionado con la madurez, hay muchas cosas que el Señor seguramente las va a pasar por alto si uno madura y arregla eso. La exhortación es para eso, para que uno madure y para que no lo haga más. Porque probablemente en Roma, a quien está escribiendo la iglesia de Roma, ya lo está haciendo ya, po. Ya lo está haciendo y ya están juzgando, ya están menospreciando, ya entre judíos y gentiles. Entonces dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta o dará a Dios cuenta o razón de sí. Y con eso tenemos que quedarnos, con eso. Entonces yo no tengo, si yo menosprecio, peco. Si yo juzgo, estoy pecando y estoy haciendo daño. Y yo voy a dar cuenta de eso. Entonces, el maduro quizás tenga más responsabilidad, el otro también, pero el maduro o el fuerte, que es llamado aquí, tiene mayor responsabilidad que el otro, que el menor, o el que es más pequeño, o el que no ha crecido tanto, tiene más responsabilidad con él. Entonces no puede tratarlo mal, tiene que guiarlo, ayudarlo, y tener esa claridad de no hacerlo tropezar con lo que yo entiendo que no hay ni un problema, pero para él sí lo es. Para él sí lo es. Entonces dice, verso 13, así que, sabiendo que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí a Dios, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, terminemos con eso. Claro, cuando se habla de juicio, habla de los que están juzgando a los que comen, etcétera, pero aquí parece que ya es más general. Entonces dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, ya no más, dejar eso. Y ese verbo, no nos juzguemos más, es un imperativo. Y es también, es un aoristo, o sea, está diciendo, dejemos de juzgarnos más, ya no más. Dejemos de hacerlo. Entonces dice, sino más bien decidir o juzgar, también dejarlo de una vez y para siempre, juzgarlo ya, decidir, dice, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces yo tengo que tomar esa decisión. Y eso cuando uno decide cosas es bueno, porque uno cambia de actitud. Por supuesto, con oración a Dios, entendiendo que Dios es santo, entendiendo que yo me he equivocado, que he hecho mal. Entonces yo tengo que cambiar de actitud porque el Señor me lo está diciendo. El apóstol Pablo lo escribe con autoridad y está escribiendo lo que es mejor para todos. Imagínense que por una cosa que yo haga, se puede perder ese hermano y se va, queridos hermanos, y no lo veo más. Y no lo veo nunca más.
Mire, o sea, el tema es muy delicado. Por eso el apóstol Pablo lo trata con tanto detalle. Entonces dice, así que ya no nos juguemos más los unos a los otros. Dejar eso. Dejad de hacerlo, sino más bien decidid, es decir, juzgad de una vez y para siempre, esa es la palabra, es un mandato, no poned tropiezo u ocasión de caer al hermano. Miren, veamos un poquito Mateo 18, aunque el contexto podría tener alguna distinción, pero también ayuda bastante, ¿ya? El Mateo capítulo 18, veamos el verso 6. Mire cómo lo dice, la forma en que lo expresa. En cuanto al tropiezo, Mateo 18:6 dice así, y cualquiera que haga tropezar, ¿ya? O que hiera a alguno de estos pequeños que creen en mí, que eran los creyentes, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que eran esos grandes, esas piedras inmensas, ¿sí? Que rodaban, ¿no es cierto? Rodaban y eso hacía que molieran los granos, ¿verdad? Y generalmente lo tiraba un asno. Eran inmensas, ¿ya? Dice, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y miren lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Es mejor que se mate. ¿Quién va a volver colgado de una piedra que cuánto pesará? 100, 200 kilos, no vuelve más. Ni siquiera, o sea, es mejor que desaparezca, porque va a morir y capaz que no lo encuentre nunca más. Está el Señor ahí expresando de una manera muy extrema para que nosotros demos cuenta que es muy delicado. Por eso Él lo dice de una manera tan extrema. Por eso se dice mejor que se saque el ojo, que se corte el brazo, ¿verdad? Porque lo dice extremo porque es muy delicado. Yo no tengo ningún derecho de juzgar o de dañar al hermano. No es mío, es del Señor y Él se debe a su Señor. Y todos nosotros tenemos que ayudar y tener misericordia, compasión para con ese hermano y ayudarlo en vez de cortarlo. Es mejor que me ate una rueda, dice, una piedra de molino o ese tipo de rueda de piedra y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire el verso 10, dice así, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, menospreciarlo como poca cosa, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos, o sea, ellos están presentes delante de Dios, o sea, Dios está atento a ellos. Y después dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado, que es una oveja nomás? Comparado con un hombre, es simplemente una oveja. Y las deja la otra y la va a buscar. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, si se pierde uno por mi culpa, por menospreciar y anteriormente por hacerlo tropezar, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños, que son los siervos del Señor, los hijos de Dios. Seguramente aquí los judíos creyentes. Ya por eso digo que no es exacto, pero el tema es el mismo. Entonces, tenemos que reconocer que somos, hoy hay hermanos buenos y malos en el mundo, pues ya en la familia, hay hermanos que se odian ya, otros que se aman mucho, pero otros que se odian, otros que no se pueden ni ver, hay de todo. Pero aquí es distinto, aquí debería ser distinto, deberíamos mostrar la distinción de lo que somos, por eso dice que ellos nos conocerán si nos amamos unos a otros, y ese amor unos a otros está esto dentro de esa descripción, que nos amemos unos a otros. Entonces dice, verso 14, miren lo que dice el apóstol Pablo. Él es un hermano bien entendido en la Biblia, conoce las cosas, pero miren lo que dice. Yo sé
y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, que todo es limpio, que todo se puede comer. No hay ni problema. Pablo no tiene ningún problema con eso. Y es judío, ¿ah? Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, Pablo no tiene ni un problema, pero dice, pero si él piensa que dice que algo es inmundo, para él lo es. Y tengo que respetarlo. Tengo que respetarlo. Puede que después cambie y se dé cuenta que en realidad estaba equivocado, que traía esa doctrina de los judíos y distinguía entre que no comía cerdo, etcétera. Ya, animales que son inmundos no los podía comer. Ya, está bien. Pero mire, dice, termina el verso anterior, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, es decir, de ser escándalo para el hermano. Pero yo podría decir, sí, pero es que yo no tengo problema de conciencia con eso, con comer, po. Si el otro tiene problemas, yo podría decir, pues, si el otro tiene problemas de él, que se lo arregle, que madure, que crezca, pues, ¿hasta cuándo, po? Ya, y nos ponemos como, ya, y el amor, se fue el amor, po, se terminó el amor, po. Ya, mire lo que dice Pablo. Yo sé y confío en el Señor, estoy persuadido en el Señor, tengo toda la certeza, estoy convencido, dice, en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo o por sí mismo, nada, porque Dios ha hecho limpio todas las cosas, todas. Dice más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y eso es así. Entonces, el que piensa que la palabra inmundo es lo común, ¿ya? Lo común. Nada común o inmundo, dice Pedro, he comido. A ver, veámoslo, no lo hemos visto, ¿ah? Hechos capítulo 10. Vamos a ver lo que dice Pedrito, nuestro amigo Pedro. Ya. Veamos el verso 13 del capítulo 10 de Hechos. Dice así. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Después de bajar esa sábana, ¿verdad? Esa tela, esa sábana con reptiles, dice, con cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común, ahí está la palabra, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí le está hablando, por supuesto, de los gentiles, que ellos lo llamaban inmundo, ¿ya? Y que eran perros, que eran perrillos, y no entraba a las casas de ellos. Está hablando de eso, y le está diciendo para que él considere que todo es limpio, y que Dios lo ha limpiado. Entonces, si Dios lo limpió, ya. Pero aquí, aunque eso lo sabemos, tenemos que considerar a aquellos que todavía no lo entienden. Y esto no es a la fuerza, esto es con amor. ¿Cómo con amor? Tener, nuevamente, consideración, paciencia, deseando que crezca, orar al Señor, porque uno le molesta, pero ¿cómo puede ser tan cabro chico? Pero cómo puede costarle tanto? Porque a mí me queda tan claro que todo es limpio y que todo se puede comer, pero ¿cómo no le entra en la cabeza a esta señora, a este niño, a este caballero? Y nosotros empezamos con todo eso, po. Y Pablo está seguro, está convencido que todo es limpio. Y es el trabajo, pues, querido hermano, si no es tan fácil. Es un trabajo que hay que procurar tomar y hacerlo, porque eso nos va a hacer más humilde y además vamos a procurar de que esa creyente crezca y madure. Y eso va a servir para cualquier otra cosa, para tratar bien a los creyentes. Entonces dice más al final del verso 14, para el que piensa
Es decir, para el que tiene en cuenta, y esa es una palabra muy fuerte, ¿eh? Dice, el que tiene a su favor, a su cuenta. O sea, él piensa, esa persona piensa, pero lo tiene a su cuenta como algo, como una ganancia, e incluso, esa es la palabra, como una ganancia, como un depósito, dice en sí mismo, dice que algo es inmundo, para él lo es. O sea, él está seguro e incluso lo toma como una bandera de que esa persona está haciendo lo correcto y lo entiende así. Y no lo va a sacar en un segundo, en un minuto, es un trabajo. Primero, si piensa que no se ha de comer, no como. Simplemente no como. Simplemente no como y dejo de comer para no dañarlo. Y esperar que madure y que avance. Y si no madura ni avanza, sigo sin comer delante de esa persona. Ese es el tema. ¿Por qué está convencida? Piensa que eso es súper, incluso pueden pensar que eso es ser espiritual, porque lo piensa así. Piensa que no comer es espiritual y piensa que comer es pecado y juzga y condena, pero lo piensa así. Y Pablo no está de acuerdo con eso, pero sí, tampoco está de acuerdo con destruir a ese hermano que piensa de esa manera. Entonces dice, más para el que piensa o considera que algo es inmundo, para él lo es, para él. Y eso hay que respetarlo. Mire, veamos un poquito 1 Corintios 8:8. Dice así, un texto que ya lo hemos mencionado, aunque está un poco distinto el contexto, pero nos va a ayudar. Dice así, si bien la vianda no nos hace más acepto delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y los débiles son los que no consienten, tienen todavía en su mente ese problema de conciencia con respecto a comer ciertas cosas. Entonces, otra vez dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, si comemos, no vamos a ser más espirituales, y si no comemos, no hay ni un problema, tampoco. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, si no como, para no ser tropiezo al débil, no pasa nada. Eso está diciendo. No, yo voy a comer, no va porque yo soy más espiritual que el otro, puede pasar lo mismo. Y el otro no come porque se piensa que no comiendo es más espiritual que el que come, y eso comienza. Pero, ¿saben? Le da más responsabilidad al que come. Le da más responsabilidad, porque el otro en el fondo es una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces dice, verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido, o es causa de pena, ya no andas conforme al amor. Mire lo que dice. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, yo puedo destruir lo que Cristo hizo. Hermano, esto es hermoso, pero es serio. Porque yo puedo hacer tropezar y destruir a uno por quien Cristo murió. No se va a perder, no se va a ir al infierno, pero sí lo voy a hacer alejarse y perder esa comunión con el Señor. E incluso puede irse al mundo, porque decir esto, en el mundo encuentro más amor que en la iglesia. Ya va a decir cualquier cosa, en mi familia encuentro más amor que en la iglesia, ya no hay amor, me juzgan, me critican, y ya. Entonces, mire lo que dice. Pero, o porque, si por causa de la comida tu hermano es contristado. Claro, si yo como, el otro se va a poner triste, se va a entristecer, va a decir, pucha, llegué aquí pensando que aquí se enseñaba la verdad y mira, está comiendo
está comiendo cerdo, está comiendo carne sacrificada a los ídolos. No, pues yo pensaba que aquí era otra cosa, que aquí conocían la verdad, porque la verdad de él es esa, que no se debe comer. Pues. Entonces dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y yo sigo comiendo, igual, porque soy fuerte y porque quiero obligar al otro a entender como yo, dice, ya no andas conforme al amor, ya no, ya no andas conforme al amor. Miren, voy a leer un punto que yo puse aquí, dice así, el límite de la libertad cristiana concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del débil. O sea, yo tengo que limitar mi libertad cristiana y eso dice, comienza un problema espiritual para la conciencia del débil. Entonces, si yo provoco eso, yo tengo que retroceder. Tengo que hacerlo. Porque si como o no como, no pasa nada. Pero si como y afecto la conciencia, y afecto incluso el problema espiritual del débil, ahí sí que estoy haciendo daño. Dice, tengo otra nota, pero mire, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. Si yo entristezco al otro, en este caso por causa de la comida, que los gentiles coman nomás delante de los judíos, da lo mismo lo que ellos piensen, tienen que aprender a la fuerza, van a estar tristes, porque ellos no les cuesta mucho, sentir que esa libertad de que ellos coman, no importa, yo no como, da lo mismo, les cuesta mucho, porque ellos piensan que están en un error doctrinal, cuando realmente lo que les falta entender es a ellos, no que los que coman tengan un problema doctrinal, sino que a ellos les falta entender mejor la verdad. Por eso el que entiende la doctrina, el que es fuerte, tiene que tener consideración con el débil. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda, y la palabra ahí se destruya. Es destruir, es como cuando se destruyen los inconversos, que son destruidos para siempre. Usa la misma palabra fuerte, aquí no está diciendo que se va a destruir en el infierno, pero usa la misma palabra. Es decir, puede afectuar o puede llevar a cabo un daño irreparable. No lo recuperas más a ese creyente, no lo recuperas más siendo del Señor. ¿Y qué autoridad tenemos nosotros? ¿Qué derecho tenemos nosotros de hacer eso? Cuando el mismo apóstol Pablo aquí nos está diciendo el cuidado que tenemos que tener, si nosotros seguimos con eso entendiendo este contexto, es que en realidad no importa re poco hacer daño. Entonces dice, a ver, espera un poquitito, a ver, no sé, espera un segundito, ¿ya? No sé qué me dice. Ah, Armando, ¿quiere hablar? Me dice Marcelo. Ah, adelante. Sí, Ah, disculpa, no te vi, disculpa, ya. sí. No, he recibido el tirón de oreja de no salirme de la línea, pero si bien es Sí, cierto, no te preocupes. solamente está hablando de la comida, Sí, aquí, sí, justamente involucra un todo en la sí, actitud que podamos realizar. Y todo. eso en realidad es doloroso y es bueno decirlo porque mi hija, que para gloria del Señor me permitió que a los 3 hijos míos en situaciones distintas me permitió llevarlos a Cristo. Pero un pastor desde el púlpito, ella era del grupo de danza de la iglesia, Sí, sí y sabía. hizo una consulta, o sea, hizo una consulta, pasen acá, todo eso, y pasaron casi todo lo de danza, y mi hija fue enseñada con respecto a, de acuerdo a lo que siente en su corazón, fidedigna, da el paso del siguiente. Y ella se quedó en la banca, y fue encarada desde el púlpito allá a la banca. Y de allí
dejó todo y ahora está lejos del Señor. Entonces, el tino, como decía, en realidad es importante para lo que uno va a decir y que no todos son maduros, aunque como digo, mi hija estaba en el grupo de danza, pero jovencita, Sí, y lamentablemente uno queda en esa inquietud, Señor, solamente orando para que vuelva a Cristo nuevamente, pero tener cuidado cuando, sobre todo cuando el Señor nos coloque en lugares especial, el tino, la discreción de acuerdo a lo que tú estás hablando. claro, Eso. claro. Te das cuenta que, o sea, ahí tiene la experiencia personal, yo no lo sabía, la experiencia personal de esto. Entonces, en el fondo ese que puede ser un daño irreparable, aunque sea del Señor, es así. Por eso dice, no hagas que por la comida tuya y cualquier otro tema relacionado, dice, se destruya o se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermano Leoncio, ¿iba a decir algo? Me Estaba parece que eso... dándole un Ah, poco, pero no sé si me escuchan bien. sí, un poquito más fuerte A si veces puede. se me corta, a veces un poco se corta y Sí, el internet un poco bajo. Entonces, si estoy escuchándole, solo que hay que la palabra que usted lo está utilizando puede referirse a perder la comunión, la palabra que destruye, sí, ¿ya? Esa sí, palabra es importante porque el creyente no va a perderse, o sea, no va a perder su salvación, sino que va a perder la comunión con el hermano o con la asamblea en ese sentido. claro, claro. E incluso con el Señor, porque Él, en el fondo, al final, aunque se pueda tener algo con un hermano, escuchar algo dañino del hermano, y algún hermano puede hacer daño sin darse cuenta también. En el caso de Armando fue más directo, pero alguno puede hacer daño sin darse cuenta, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Y eso veíamos la otra vez con Santiago capítulo 3 en cuanto a la lengua. Entonces, entonces, ese hermano o hermana puede incluso después perder la comunión con el Señor. O sea, el daño es muy grave. Pudiendo seguir avanzando, creciendo, madurando, le cortan todo su deseo de servir y se lo cortan. Por eso es tan importante lo que dice Armando, el tino, especialmente de aquellos hermanos que están enseñando. Entonces dice, verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Miren lo que está diciendo, miren, no sea pues vituperado vuestro bien, es decir, blasfemado o maldecido lo bueno o vuestro bien. Entonces, lo bueno, en este caso, lo bueno sería el, incluso a veces un poco difícil, pero a mí me parece que cuando dice no sea vituperado, blasfemado, es que yo cuando como estoy haciendo bien, porque tengo libertad. Ese puede ser una forma. Se escucha raro. Ya. Entonces, ese puede ser una interpretación que está diciendo, está bien, si tú comes, está bien, pero eso puede ser blasfemado o maldecido, en el sentido de que puede ser dañino. Entonces dice, no sea pues vituperado vuestro bien, lo que para ti es bueno. Mire, voy a leer un texto aquí que puede ayudar un poquito, me parece que, a ver, ¿cómo lo dice? Hermano Leoncio, es su micrófono, por si acaso. Ahí sí. Sí, ya. Mire, el 1 Corintios 10:30 dice, hacer todo me es lícito, etcétera. Pero mire, el verso 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y la palabra ahí censurado es la misma que dice acá vituperado o blasfemado. Entonces, lo más probable es que esté enseñando si yo estoy comiendo y está bien y es correcto. ¿Por qué voy a ser blasfemado? Es una forma de interpretación. Lo leo de nuevo. 10:30 primero de los Corintios. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Después dice,
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, no dañando al otro. Entonces, si es así, aquí estaría diciendo, si yo estoy comiendo y no tengo ningún problema de conciencia, ¿por qué yo soy blasfemado o soy tratado mal? ¿Por qué razón? Entonces dice, no sea pues vituperado vuestro bien, ¿ya? O lo bueno. Entonces, en ese sentido, no seguir, por así decirlo, firme en una cosa que al final va a ser dañino. Después dice el 17, ¿por qué? El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no tengo que pelear por eso, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, a veces defendemos tantas cosas. Primero, los días de reuniones tienen que ser tal día. Tenemos que hacer la reunión a tal hora. Tienen que venir con tal ropa. No Oiga, tienen que meter ruido cuando entran. Mil tío, cosas. tío Pepe, José, adelante. eso que está usted, digamos, ilustrando, es parte de toda una escuela, ¿eh? Sí, pues. Es parte de toda una escuela, o sea, yo igual crecí con esa escuela, donde los viejitos eran bien, digamos, Sí, pues. eran complicados y eran a veces hasta un poco rudos para ministrar, y a uno como que se le crea una especie de cuero de chancho, entonces después a uno le hablan duro y uno obedece al tiro nomás, po. Está Claro, acostumbrado, pero uno se da claro. cuenta que atrás de repente, de más atrás, vienen hermanos que no se han criado en esa escuela, y claro, les parece medio chocante esa manera de enseñar, Chocante, claro. y que nosotros sigamos con eso. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de esto? Mira, el mundo dice, ¿cómo dice el mundo? Aprender lo malo, dice, se aprende enseguida. Lo malo se aprende enseguida, algo así. Y lo bueno nos cuesta la vida. Dice el mundo tiene ese dicho, un tipo proverbio. Y sabí, es verdad, po. Nosotros muchas veces seguimos o al pastor o al que enseña, lo seguimos. Pero nosotros no tenemos que seguirlo a él, pues tenemos que seguir al Señor, ¿verdad? Él nos tiene que guiar hacia el Señor. Entonces, yo me crié en eso también, en gran parte, pero yo no eso malo o que me parece que es malo, no lo tomo simplemente, po. Pero ¿por qué uno puede hacer eso? Bueno, cuando uno entra en la Biblia, empieza a conocer la Biblia, se da cuenta que la Biblia es un poco distinta. Ellos la conocen, pero ellos piensan que siendo así va a entrar mejor la palabra, pero como dices tú, puede crear personas rudas que piensan que todos tienen que entender igual y no son, y el amor como que se cubre. Entonces dice, el conocimiento envanece, más el amor edifica, puede pasar eso. Pero yo tengo conocimiento, po. Yo tengo conocimiento, yo sé la Biblia, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿O tú por qué estás ahí si estás escuchando lo mismo que yo? ¿Cómo tú no tienes conocimiento? Y el conocimiento envanece, ¿ya? Pero dice, el amor edifica. Ahora algunos dicen, al revés, no, el conocimiento no importa, hay que amar nomás. También es un error, ¿ya? El conocimiento es importante, pero el que edifica es el amor. Conocimiento con amor es lo que Pablo tiene. ¿Acaso Pablo no tiene conocimiento? Dice, puedo ser torpe en la palabra, pero no en el conocimiento. Entendía bien las cosas de Dios, po, pero el corazón que tenía. Entonces, no es una cosa sin la otra, va junto el conocimiento con el amor. Y muchos hermanos te tiran el conocimiento nomás y uno se cría como en un ejército y vamos a destruir nomás, po, y aquí vengo yo, po. Y eso es lo que Pablo, cuando uno entra en la Biblia, se da cuenta que no enseña así, no enseña así. Entonces, ¿sabes qué? Las palabras entran mejor cuando se suavizan con el amor, entran mejor al inconverso y al creyente. Nosotros somos, no, pues usted tiene que crecer, pero cómo no estudiáis, pero cómo no hacía esto, pero pucha, estos hermanos me tienen aburrido, son todos flojos. Y es verdad, pues, muchas de esas cosas son verdades,
Pero ese no es mi problema. No tengo por qué yo entrar en un asunto que no es mi problema ni debe ser mi actitud. Cada uno se debe al Señor y eso lo entiendo aquí. Yo hago lo que puedo, uno ayuda en lo que puede, el otro hermano sirve lo que puede, el otro también, con amor, y se lo deja al Señor. Y yo no me apropio, porque cuando yo me apropio ya de una iglesia, de una congregación, de un grupo de hermanos, ya voy a ser robots que me siguen a mí y no al Señor. Y además, lo que hay que hacer es tratar de entregar, Pablo entrega lo que él tiene, y lo demás tiene que serlo el Señor. ¿Qué cosa? El conocimiento y el amor. Porque el Espíritu Santo dice, ¿qué es lo primero? El fruto, el amor, gozo y paz. Entonces, el amor, pues importante. Pues. 1 Corintios, en el culto, ¿qué importante? El amor, capítulo 13, el amor, pues. El amor en la entrega de los dones que Dios nos ha dado, el amor, pues. No una cosa dura y ruda, porque en el fondo al final yo estoy entregando mi carácter y formando el carácter de ellos al mío, en vez de enseñar lo que Dios enseña y dejar a cada uno con el Señor. Pero el amor es importante. Entra mejor la Biblia con amor antes que con la fuerza. Entra mucho mejor. Entonces, claro, a veces los niños chicos cuando le dan la comida, los tratáis con amor, se ponen, patalean más, pues parece que ahí parece que hay que usar la fuerza nomás. Ya, bueno, son circunstancias un poco distintas. Ya, te amo, por eso traes la comida, para que crezcas bien. Ya, ahí, con fuerza nomás, ahí con la fuerza, ya. Ahí es muy difícil a veces el amor, ¿ya? El amor ahí entra la fuerza. Pero bueno, no sé si somos tan cabros chicos como para eso, pero ¿saben qué? Cuando nosotros estudiamos así como estamos estudiando, es muy beneficioso, porque podemos ver detalles que quizás pasan y quedan solo cuestión intelectual. Y a mí me encanta esto, ¿por qué? Porque todos debemos estudiar, y mucho, ojalá, pero, ¿sabe? Lo intelectual es una parte importante, pero sin la parte del amor, estamos perdidos. Somos un cuchillo, o sea, somos como mono con navaja, un peligro vivo. Y destruimos todo lo que se pone a nuestro paso. Y no debemos ser eso. No debemos ser eso. Es verdad que hay escuelas duras, pero no debemos ser eso. Dios no dice eso. Entonces, tenemos que tratar de sacudirnos un poquito y eso que nos entregaron de claridad bíblica, bueno, darse cuenta que quizá hubo una parte o no se entendió o no se recibió la otra parte que es importante, que es la parte del amor. Entonces dice, porque el reino de Dios no es comida o no es comer ni beber, ¿ya? Sino justicia, es decir, la práctica de una vida justa, de una vida en justicia, no es declarado justo, sino la vida justa, ¿ya? No dañar al hermano, amaréis, ya, amarás a tu hermano como a ti mismo, etc. Y después lo expresa, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo yo mantengo la paz? ¿Cómo yo mantengo el gozo? Concediendo. El hermano especialmente fuerte tiene que tratar que eso se mantenga, que no haya discordia, que no haya disputa, sino que haya paz. Y yo tengo que conceder, tengo que dar y dar. Y el gozo, por supuesto, le voy a matar el gozo si yo le doy una palabra dura. Le voy a matar el gozo. Se lo voy a destruir el gozo. Entonces, lo más importante no es comer o no comer, beber o no beber. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que él lo que hace aquí es en pro de algo muy superior que es realmente el reino de Dios y es lo que estamos disfrutando ahora y vamos a disfrutar después cuando estemos con el Señor. ¿Qué cosa? Lo más esencial dice la justicia, es decir, ser justos unos con otros, la paz y el gozo, y dice en el Espíritu Santo. Si tú dices que por ejemplo, lo que le pasó a Armando y que pasa tanto con la Carlita. ¿Se puede decir que lo que hizo el caballero lo hizo por el Espíritu Santo? No, po. Pero si lo hubiera hecho por el Espíritu Santo, ¿qué hubiera hecho? ¿Se hubiera quedado callado? ¿Hubiera llamado a la Carla a un lado y le dice, hola Carlita, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué piensas? Eso No, fue con Lilian. ¿con la Lilian fue?
Ya. Sí. Entonces, Lilian, ¿qué te pasó al lado? ¿Qué te pasó? Oye, ¿por qué no pasaste adelante? ¿Tú piensas que no está bien? No, lo que pasa es que no estoy muy de acuerdo. Ah, bueno, ya. Y conversar, po, pero a un lado, po, pero con amor, po. Eso del Espíritu Santo. Entonces, no, si todo lo que hizo el caballero ahí, todos podemos hacerlo, todos. Tenemos que cuidarnos de eso. Todos podemos ser causantes de eso. Aquí nadie puede librarse, sentirse libre, pero sí podemos entender esto y cuidarnos unos a otros. Entonces dice, porque el que en esto sirva a Dios, a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y aquí está hablando de, nuevamente usa la palabra siervo, ya no de servicio cultural, sino de un siervo, de un esclavo. Entonces, porque el que en esto sirve a Cristo, nosotros somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, pero este servicio es en el Espíritu Santo. Y después dice, agrada a Dios. ¿Qué cosa? Él considera lo más importante, que el reino de los cielos no es comer y beber y esas cosas que yo quiero mantenerla a fuerza de perder a toda la iglesia y que se vayan para la casa total aquí, tiene que hacerse lo que yo digo. No puede ser así. Es destructivo. Y el reino dice de Dios, no es eso. Es justicia, paz y gozo. Ah, si lo entendemos bien, si lo vivimos, vamos a tener una iglesia distinta, muy distinta. Entonces dice, porque el que en esto, ¿en qué cosa? En entender que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sirva a Cristo en el poder del Espíritu Santo y agrada a Dios, es agradable a Dios y es aprobado para o por los hombres. Entonces aquí dice que esto está lejos de sus intereses personales, tiene que quedar a un lado, dejarlo a un lado, ¿ya? El respeto del creyente no se basa en lo que sabe solamente, sino de cómo vive. Entonces, si yo solamente estoy en lo que sé, pero mi vida dice todo lo contrario y arraso con todos, no. Hay hermanos que nosotros tenemos como ejemplo, y yo no he escuchado de hermanos, de pastores incluso, que han dado su vida por las iglesias, han dado su vida, y son muy amados, y tienen esto, tienen el amor de Cristo, tienen la consideración, tienen la madurez, porque esto es madurez, ¿ya? No pidamos mucho al débil porque va a reclamar lo suyo, va a querer lo suyo el débil, está bien, pero el maduro no, el maduro tiene que no reclamar, sino conceder y entender estas cosas para ganar al otro, para que crezca, se desarrolle. Y hay muchos hermanos que han hecho ese servicio de manera notable. Y esos hermanos que después crecen, se desarrollan y son guardados y cuidados, ellos siempre van a recordar el servicio de ese o de esos hermanos. Entonces tenemos que dejar lo nuestro y considerar lo que es del otro. Lo último, por ahora. Verso 19 dice, así que está aquí en una conclusión, en principio, en una conclusión de lo anterior. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso sí, ¿ya? ¿Y la paz qué cosa? Es que el que coma y el que no come pueden estar juntos. Pueden estar juntos. Oiga, si en el milenio va a estar la víbora con el niño, va a estar el león con el cordero juntos, ¿cómo nosotros vamos a poder estar juntos? Si nosotros ya tenemos algo del milenio, ¿en qué sentido? El Espíritu Santo. Si la víbora y el niño van a convivir, si el león y el cordero van a convivir, los animales que son feroces con los otros que son domésticos van a convivir, ¿cómo nosotros no podemos convivir? Dice, conclusión, así que sigamos o persigamos, es como buscar eso, no solamente seguir, no, perseguirlo, buscarlo con ansia, correr en pos de, esa es la palabra, perseguir, ¿qué cosa? Lo que contribuye o lo que tiene que ver con la paz. Eso es lo que hay que perseguir, no lo mío, no lo que pertenece a mí, eso no lo tengo que perseguir. Y no soltarlo hasta que venza, no, porque te va a quedar solo. Y los otros se van a ir, pues se va a quedar solo. ¿Ya? Dice, y a la mutua
edificación. Y ahí la palabra es y a la edificación unos para con otros. Eso es lo que tenemos que nosotros que ver. Y por eso dice contribuir a la paz y ya eso está uniéndolo en diadis que se llama que de dos cosas el y los une. Entonces son dos cosas que son unidas por el y. ¿Qué cosa? La contribución a la paz y la edificación unos con otros. Eso va junto, va junto. Es decir, cuando yo persigo lo que tiene que ver con la paz, ¿ya? Y eso me lleva a la edificación, unos para con otros, estoy cumpliendo lo que dice aquí. No una parte nomás, sino las dos. Entonces yo tengo que ceder para la edificación del otro, tener paciencia, dejar atrás lo mío y considerar, a este hay que ayudarlo, hay que tirarlo para arriba. Yo no importa, yo ya sé ya las cosas, yo lo dejo todo allá, él es que importa, ella es la que importa, eso es lo que importa. Me entrego. Oye, la vida del cristiano consiste en dar la vida por el otro, no salvar la vida a pesar del otro. La vida cristiana es dar la vida por el otro, que es lo que el Señor hizo. Entonces, nosotros, aquí el apóstol Pablo está desarrollando un tema que tiene que ver con el dar la vida por el otro y entregarme entero por el otro. Eso es lo que está enseñando. Entonces, así que como conclusión, persigamos, corramos tras o en pos de lo que contribuye o tiene que ver con la paz. Y las unos con los otros, ya la edificación, el crecimiento, el desarrollo, eso es lo que importa. Entonces, al estudiar la Biblia nosotros aquí, vamos edificando, creciendo. Si alguno deja de venir, bueno, hay que dejarlo tranquilo, no hay que juzgar, hay que esperar. Quizás no es el momento, como Juan Marcos, que salió con Pablo y Bernabé y después se devolvió porque no era su momento, pero no significa que no tuviera el don y que no tuviera el llamado, lo que pasa es que no era su momento. Y después salió cuando él tuvo su tiempo de crecimiento y de desarrollo, pero no podemos decir que no, pues a veces los que miramos como últimos después son los que están más arriba. Hay que tener paciencia, ¿no? Y a nosotros nos dejan chiquititos, ojalá que sea así, pues. Entonces no podemos descartar a nadie, ni descuidar a nadie. Sí, qué hermoso, ¿eh? Qué bonito cómo el apóstol Pablo escribe esto, un hermano que conoce tanto, pero tiene un corazón como el del Señor. Oiga, tío, Muy bien. yo quisiera hacer justicia un poquito al comentario que hice de los más viejitos que tenían una escuela media dura. Sin embargo, hubieron dos que a mí me enseñaron mucho, me hicieron sentir muy cómodo, muy querido, Sí, porque pues, me enseñaron con mucho amor. Me sí, acuerdo con mucho amor de Don David Jones sí. y también el otro que me acuerdo con mucho amor que siempre tuvo mucha paciencia conmigo porque yo siempre he sido porfiado. No, sí, Don, hay que tener mucha don- paciencia contigo, sí. don Jaime Martínez. No, don El Jaime tío Martínez, Jaime, sí, sí, el tío Jaime tenía mucho amor en su corazón. sí, sí. Sí, pues claro. Entonces, todo eso, a veces, por eso a veces no necesariamente lo expresan, y por eso nosotros a veces tomamos la parte más ruda y la otra no, que no es que no esté, pero a veces nos quedamos con la parte ruda y lo otro no lo aprendemos. Y ellos no es que no lo tengan, que don David no lo tuviera, don Jaime tampoco, pero a veces nosotros no lo captamos. ¿Ya? Pero la Biblia está, pues y eso nos No, ayuda pero para el, regular nuestra vida. ¿no, pero se entendió el comentario? ¿Ah? ¿Se entendió lo que yo traté de comentar? Sí, pues, no, sí No, se porque entendió, pues. yo lo que dije es que estos hermanos sí me mostraron mucho amor a mí. Sí, pues. Ah, ya. No, sí se entiende, porque lo que pasa es que somos nosotros los que a veces recibimos una parte nomás y la otra no. ¿Ya? Entonces, a veces somos nosotros, no ellos. ¿Ya? Y nosotros recibimos, entonces, por eso te digo que si tú te quedas solamente con la parte intelectual o la ruda o esa firme,
claro, vamos a pensar que después tenemos que ser igual, pero en el fondo ellos tienen una gracia que aunque lo digan así, no es que no haya amor detrás de ellos, o que no lo muestren con aquellos que tienen cierta dificultad de entender algunas cosas o de no tener todas las cosas claras. Pero el problema es cómo nosotros lo recibimos. Por eso que estudiando la Biblia a veces es bueno porque uno va regulando esas cosas que la recibió quizá de una manera no tan correcta como debiera recibirla. Pero está bien, está perfecto. Si tú hablas de David John, Jaime Martín, si habláis de don como de Ricardo Jana, ahí te desmayáis, porque ese hermano sí que era cosa seria, po. Pero era un tremendo hermano, po. Don Ricardo Jana, no, era tremendo. Decía, por ejemplo, yo siempre recuerdo la frase, dice, por ejemplo, ahí, mira, a ver, ¿a dónde era? Primera de Pedro, parece. Era cosa seria. Y el hijo de él, don Denis Hanna, es un amor. No es que el otro no fuera un amor, pero es que un amor el don Denis Hanna, el hijo. Porque él es más evangelista, pero el, el papá era un enseñador, don Ricardo Hanna. Mira, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y decía, todavía estáis tomando mamadera, todavía estáis tomando mamadera. Así decía, vos. Chuta. ¿Ya? O sea, todavía estáis tomando leche. Dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para crecer. Y decía, todavía estáis tomando mamadera. Oh, yo me acuerdo de eso y los otros quedan todos así, vos. ¿Ya? Y claro, tú decías, rudo, es duro. Ya, pues, está bien, pues. Pero si yo recibo la enseñanza, pero además eso lo suavizo con el amor de la palabra, me va a quedar clarito que tengo que crecer, pues, y no siempre con la leche espiritual, no adulterada que es la Biblia, eso. Pero creo que una sola vez lo escuché yo, pero eso me quedó, ese texto, esa forma de hablar así. Uy, caballero este. Y don Denis no asusta a nadie, po. Don Denis Hanna es puro corazón, puro evangelio, el hijo. Ya, pero bueno, ¿viste? Eso. Pero fíjate que ellos lo hacen con amor, ellos se entregan a la enseñanza. Puede estar equivocado en muchas cosas, en las formas, tal vez, no sé, pues, ¿ya? Pero ellos se entregan con amor. Quizás no significa que no le falte lo otro, ¿ya? Pero bueno, nosotros tenemos que sacar lo bueno de cada uno, de todos esos enseñadores. Sí. Ay, bueno, Dos cositas. sí, Con hermano. respecto de lo que estuvimos de la enseñanza, venía una palabra muy hermosa y eso nos ayuda para mantenernos firmes y también lo que uno muestra hacia el exterior. Cuando hablabas del versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, es el ser irreprensible. En el ser irreprensible, Dios nos permite, cuando uno menos piensa, que esas personas que nos ven, pedir consejo. No doblegarse, no caer en el juego de ellos, en la misma línea, cómo hablan, cómo actúan. Aunque sabemos que vamos a recibir algunas palabras o nos van a criticar o nos van a decir, ya, pero es que no es tanto así. No, pues uno tenemos una línea como hijo de Dios. Claro, Y eso es maravilloso porque al final, como dice el Señor, que somos más que vencedores, al final nosotros no nos caemos hacia el lugar de ellos, sino que ellos empiezan a conocer de Cristo. Y claro. es el resultado, incluso hace 3 días atrás, falleció el nieto de un sargento a quien le hablé de Cristo. Y hoy día me llegó y primero oré por él y me dice, por favor, mándeme una palabra para mi familia que está en luto. Así que estoy pidiendo sabiduría, ya oré por él, pero le dije que iba una palabra donde quiero de principio a fin, que va a ser tal vez el único momento que van a escuchar, pero hablarle de Cristo completamente, digamos, un mensaje evangelístico. Y Ya, lo ok. otro también que Dios me sorprendió, yo soy así, amoroso para hablar, pero me acuerdo en Punta Arenas, estaba hablando del Evangelio a un cabo electrónico y estaba de turno de todo el día hasta las 12 de la noche, tenía que ir a acostarme, pero me quedé ahí hasta las 4 de la mañana. Dios, el Señor me dejó ahí y cuando terminé de conversar como a las 3:30 me dice, oiga mi sargento, yo no sé por qué usted me habló tan fuerte, así tan brusco.
Y yo me sorprendí y le dije, mira, la verdad de las cosas es que no hablo yo de esa manera, pero tal vez porque la única forma que tú entiendas. Y me dijo, la verdad es que sí, es la forma que yo Claro, entiendo. O sea, que cuando está en esa dirección del Espíritu Santo, y que el claridad no solamente lo va a decir la forma, sino que también el temperamento. Y cuando hablaba esto de fuerte, o sea, en ese momento, para el grupo que estaba allí, era necesario porque de otra manera no iba a entender. Ahora, claro. ¿cuánto provecho? También, como digo, algunas veces cuando no hablan suave, no, lo quedamos ahí, pero no habló tan brusco, dice, todavía está el hecho, me está llamando la atención que no debo permanecer como un bebé, como un niño, o sea, me está instando y me está encarando de que debo salir de mi confort. Tengo Claro. que salir adelante y tengo que ver los tiempos y buscar el tiempo para dedicarle a la escritura y a crecer espiritualmente. A mí, por lo menos, cuando yo lo escuché, a mí me hizo bien, po, pero no sé a los demás, po, Exacto, pero a mí me hizo bien porque en el fondo está diciendo lo que la Biblia dice. sí, Y fíjate que cuando, aunque tú hables fuerte, por ejemplo, cuando es del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te habla, po, exacto, te habla y eso te queda y no se olvida. sí. Ahora él es Y un hijo de Dios, pues, se entregó a Cristo y está sirviendo al Señor. él es Para gloria a Dios. es del sur, Punta Arenas. No, era como, como los marinos nos movemos para allá y para acá, Ah, sí, sí, sí. pero esa vez estábamos en Punta Arenas en el Centro de Telecomunicaciones Magallanes. Cuando tú Recuerdo estuviste claro, allá. claro, Ya, ya, perfecto, sí, ya, sí. ok. Entonces me acordé de eso que en una guardia fue que eh, el Señor me inquietó que hablara con él y como digo, el tiempo se fue volando y tenía que ir a acostarme a las 12 para estar nuevamente ahí a las 6:30 nuevamente en pie, pero el Señor hace como Él quiere. Y fue Sí, maravilloso. así es, qué bueno. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién oró? A ver, hermano Leoncio, Yo estoy eximido porque leí. leíste, sí. Me Armando eximo. oró. ¿Ya? ¿Puede orar, hermano, para terminar? Claro que sí. Vamos ahora, Gracias. querido Dios Padre, para nosotros un momento en el cual podemos recordar delante de ti lo que tú has hecho por nosotros, la misericordia que has tenido. Y queremos, nuestro Dios, darte gracias por lo poco, lo mucho que aprendemos cada día, Señor, y seguimos siendo deudores. Pedimos, nuestro Dios, que tú utiliza a cada uno de nosotros en tu obra, utilices en las cosas tuyas, para buscar a otros, a otras almas perdidas que necesitan escuchar tu palabra. Señor, bendice este mensaje y lo que hemos seguido escuchando durante años, Señor. Hay mucha necesidad, viendo que aquí en Chile se está incendiando sectores, hay almas que están muriendo. Señor, suplicamos a aquel lugar que está haciendo, destruyendo hogares, Señor, familias. Hay muertes, pero nuestro Dios permite que tu palabra llegue a esos lugares, que tu palabra pueda actuar, nuestro Dios. Tal vez hay creyentes, no lo sabemos. Señor, guarda y cuídanos aquellos lugares de peligro que están pasando. Señor, gracias por tu palabra en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Muchas Señor. gracias. Amén.